se me iba la señal y se me volvía a ir. Entonces, vamos a tener paciencia de mi parte, pues necesito tener paciencia, ¿verdad? Para con nuestros hermanos, comprensión. Sí, hermano Juan 14:6, es complicado estar en la situación de que el Internet nos deja a pie. Así es que después que la participación del hermano, que está muy buena, está muy buena, lástima, la señal, eh, eh, yo voy a continuar con el tema, de que, espero de que se restablezca yo me imagino que ahorita el hermano está viendo qué solución se le puede tener con ahorita me acaba de escribir. Hermanos, el hermano me dio un mensaje que me toca mucho porque lo entiendo y el hermano es bien joven y es muy maduro, ¿verdad? Es muy maduro. Esta hora para hacer videos en vivo para alguien que tiene una conexión mala de internet no es bueno a esta hora porque es cuando hay mayor conectividad. Entonces, pues el hermano me acaba de enviar estas notas de voz, se las pongo para que la escuchen. Martín, está pésimo el internet, hermano. Puedes seguirlo mejor porque en realidad así que esté el internet así mejor, o sea, a ver, síguelo y a ver cómo te va, pues hermano. Discúlpame, dile a los hermanos que, bueno, mi internet está pésimo, creo que voy a cambiar de plan. No agarra bien el internet, en serio que estoy mal, ni te escucho nada. Gracias, hermano, no tenga pena, para eso estamos. Vamos a hacer en otro día, vamos a hacer otro, yo lo invito con gusto a mi canal, y pues esta es su casa, hermano. Hermanos, le agradezco al hermano Yonander su disponibilidad y pues ya escucharon sus palabras, muy sentidas, al igual lo siento yo, porque ya me ha pasado que me deja a pie el internet y es frustrante. Así es que pues gracias al hermano Yonander, suscríbanse al canal de él, se llama el canal se llama Yonander Pérez Díaz, predicador, parece que se llama, Yonander Pérez Díaz, predicador católico. Así se llama el canal de mi hermano. Así que vamos a continuar pues sobre lo que es el tema del magisterio. El magisterio, hermano, viene de la palabra magister, que es maestro. En griego, didasco, que es el que enseña. Eso, pues, nosotros lo vamos a ver en San Mateo 28, 20, que dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ahí dice didescalia, que viene de didasco, que es maestro. Entonces, nosotros tenemos
quien nos enseñe. No podemos creer como se nos pegue la regalada gana. No, nosotros tenemos que adherirnos a lo que enseña nuestra iglesia. Nosotros tenemos unidad de enseñanza, unidad de doctrina. Así que vamos a ir, pues, vamos a ir continuando. El magisterio, tenemos que saber que el magisterio está el magisterio extraordinario o solemne. Es un ejercicio es ejercido por un concilio ecuménico o por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. El magisterio solemne es infalible e incluye las enseñanzas ex cátedra del Papa en los concilios convocados por él. Está también el magisterio ordinario, que es también es el ejercicio habitual por el Papa y por los obispos que se hallan en comunión con él en sus respectivas diócesis. Ese es el magisterio ordinario. Vamos a ver lo que dice. Voy a iniciar, hermanos, con los documentos de la iglesia para luego pasar a lo que es la bendita palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice lo que nos dice el Catecismo numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Ese es el magisterio ordinario. Proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Aquí estamos hablando de una enseñanza que nos da nuestros obispos o el Papa habitualmente, no de manera ex cátedra. Ahora, tenemos que entender nosotros lo que es el Papa y su enseñanza. Cuando es ex cátedra, nosotros tenemos que obedecerlo porque es infalible. Pero cuando es una opinión personal de determinado tema, esa no es enseñanza, es cátedra. Entonces, eso no es una enseñanza que nosotros tenemos que decir, pues esto es lo que le enseña la iglesia. Ejemplo, alguna opinión teológica, nosotros la vamos a escuchar, nos podemos enriquecer, pero si no es ex cátedra, no es infalible. Entonces, eso es lo que la iglesia ha definido. La enseñanza ex cátedra, eso es infalible. De allí, algunas opiniones que él pueda tener no son infalibles. Él se puede equivocar, pero cuando ya es ex cátedra, eso pues no, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la iglesia. Vamos a ver el numeral 890, dice, hablando sobre la misión del magisterio. Dice que la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe de protegerlo, escúchenlo, la misión. El magisterio debe proteger a su pueblo de las desviaciones y de los fallos doctrinales y garantizarle la posibilidad
objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Por eso nosotros necesitamos del magisterio que nos proporciona esa enseñanza sana. Por eso la sana doctrina solo nos la puede enseñar el magisterio, porque nos va guardando de el error en la fe. El oficio pastoral del magisterio está dirigido a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Eso es, hermanos, el numeral 890 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo, hermanos, cuál es el papel del magisterio. Es evitar que nos desviemos de la auténtica enseñanza de la iglesia. Esta mañana fui a Sonsonate, fui a un lugar a comprar unas telas y pasé por donde venden libros usados y estaba el anciano que vende libros, estaba con otro señor y el otro le estaba dando una cátedra, le estaba diciendo, y es católico, le estaba hablando sobre algunos puntos, ¿verdad?, que él no ha entendido sobre lo que es el Génesis, hablándole sobre los Elohim, ¿verdad? Sobre los Elohim, tenía unos puntos bastante raros. Entonces yo llegué, saludos si me está viendo, yo pues estuve conversando largo rato con ellos, explicándoles algunas cosas, ¿verdad? Pero no se dieran esos errores si siguiéramos lo que el magisterio enseña. Pero si se lee por aquí y se lee por allá y se le crea uno y se le crea otro, esta persona decía, no, decía, yo soy católico, decía. Ah, de veras, sí. Bueno, la iglesia ya va a cumplir 1700 años. Eso me decía. La iglesia ya va a cumplir 1700 años. Y pues le digo, no, eso no es así. Y él decía que se acabó la iglesia primitiva porque los romanos lo mataron. Y yo le preguntaba, ¿sabe usted cuándo se le llama católica? No, me dice, no lo sé. En el 107, le digo. Entonces, la misma iglesia, le hablé un poquito de Santa Elena y hablamos allí, pues, pero eso pasa cuando por nuestra propia cuenta vamos leyendo una cosa, leyendo otra y total, pues eso ya no tiene ni pies ni cabeza. Eso lo vamos a ir viendo. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. El numeral 891 del Catecismo dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. La infabilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando está reunido el magisterio,
goza de esa infabilidad, sobre todo en un concilio ecuménico, dice Lumen Gentium 25, Concilio Vaticano I. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infabilidad abarca todo el depósito de la revelación. Numeral 891. Vamos a ver lo que dice también sobre la infabilidad del Papa, lo que dice el derecho canónico, el canon 749. Dice, en virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infabilidad en el magisterio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina que debe sostenerse en materia de fe y de costumbres. También tiene infabilidad en el magisterio el colegio de los obispos, cuando los obispos ejercen tal magisterios reunidos en un concilio ecuménico. Eso es para dictar doctrina en un concilio ecuménico como doctores y jueces de la fe y de las costumbres declaran para toda la iglesia que ha de sostenerse como definitiva una doctrina sobre la fe o las costumbres, o cuando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí con el sucesor de Pedro, enseñando de modo auténtico junto con el mismo Romano Pontífice en la materia de fe y costumbre, concuerdan en que una opinión debe sostenerse como definitiva. El canon 750 dice del derecho canónico, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Se debe de creer, dice, con fe divina y católica, lo que contiene la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se mantiene en la común adhesión a los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Hermano, hermano, buenas noches. Fíjese que estoy en vivo ahorita. Ya le marco. Bueno, bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Asimismo, se han de aceptar y retener firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas de modo definitivo por el magisterio de la Iglesia, a saber, dice, aquellas que son necesarias para custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe. Se opone, por tanto, a la doctrina de la Iglesia Católica, quien rechaza dichas proposiciones que deben retenerse en modo definitivo. Escuchen lo que dice el 751 del derecho canónico. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. La negación, dice, pertinaz de una verdad que propone la Iglesia, o la duda pertinaz sobre la misma también es herejía. Apostasía es el rechazo total de la fe. Herejía es el que niega alguna verdad. Apostasía es el que rechaza toda la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos.
Entonces aquí nosotros podemos ir viendo lo que es la herejía, ¿verdad? Y lo que es la apostasía, lo que dice pues el magisterio. Herejía, negar una verdad de fe. Apostasía, rechazar toda la iglesia. Cisma, pues rechazar la guía del sucesor de Pedro. A eso se le llama cisma. Saludos, hermanos, a todos y bendiciones. Vamos a ver algunos numerales del catecismo. El numeral 85 dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. Escucha lo que dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces, hermanos, ¿por qué yo digo de que yo raras veces cometo errores con respecto a la escritura? Porque no hablo por mi propia cuenta, porque no me aventuro a dar opinión personal o a interpretar personalmente. No, ese oficio ha sido encomendado al magisterio vivo de la iglesia, interpretar las escrituras. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser inteligentes y no hablar más de lo que nos compete. No podemos andar enseñando lo que a nosotros se nos viene en gana. ¿Cuántos católicos pues caen en el error de andar dando postura personal? ¿En cuántos movimientos o pequeñas comunidades se enseña diferente y se duda? A eso se llama herejía. Cantidad de hermanos que andan hablando por su cuenta. Y nosotros, hermanos, tenemos la obligación, hermanos, de corregirlos, de llevarles la luz. Porque si esta persona está errada o si este movimiento está errado, nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos que llevarles la verdadera enseñanza, porque muchos hermanos siguen esa línea, porque me lo dijo tal predicador. Yo estaba, hermanos, en una reunión, una asamblea diocesana. Yo lo puedo decir porque es cierto. Yo no voy a andar ocultando nada. Estaba en una asamblea diocesana cuando viene una persona aquí, un predicador, al cual pues lo tienen como el ungido, pero no estudian. Entonces él decía: sabes, hermano, si te duele la parte baja de la espalda, es porque tú le estás negando la relación sexual a tu esposo o tu esposa. Eso, hermano. Y yo dije: ¿el qué? Y inmediatamente me salí. Inmediatamente dije yo: pues estos tipos están locos. Yo no sé qué tontería están leyendo. Y eso enseña. ¿Cómo es posible, hermano? ¿De dónde sacan esas tonterías? Yo no sé qué página visitará esta persona, pero increíble la ignorancia. Y
la ignorancia se transmite, la ignorancia se pega. Eso se pega. No como el coronavirus, pero si alguien invita a su comunidad, digamos los hermanos que están en Estados Unidos, vamos a traer uno dicen que es buen predicador, y llega, así como la persona con el que platiqué, y dice, porque la iglesia va a cumplir 300, 1700 años, amén, van a decir los demás. Entonces, ese mal, esa ignorancia, ese desconocimiento, se les va a pegar a ellos. Por eso la ignorancia es peligrosa y se transmite de persona a persona. Y amén van a decir los que están en primera fila, porque como no conocen y van a agarrar ese dato, lo van a anotar y se lo van a llevar para su casa. La Iglesia Católica va a cumplir 1700 años. Y eso me lo dijo una persona que dice que es católico. Entonces, hermanos, mucho cuidado en nuestros movimientos, mucho cuidado, porque anda mucho desconocimiento. Así, igual con los canales, con los canales de YouTube. No, es que yo vi en YouTube tal cosa. No hay que andar creyendo todo lo que se vea en internet. No hay que andarlo creyendo. Hay que ir y hay que investigar si es cierto. Yo les estoy dando datos del catecismo y del derecho canónico. Usted perfectamente lo puede confirmar y eso es lo que debemos de hacer. Así que veamos lo que dice el numeral 86 del catecismo. El magisterio dice no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado de Dios para ser creído. Entonces, dice que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. Lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Pero cuando dice palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Palabra de Dios escrita y palabra de Dios transmitida oralmente, o sea, la tradición. Entonces, el magisterio custodia la escritura y la tradición y la explica fielmente, la expone fielmente. Esos son los tres depósitos de la fe: Biblia, tradición y magisterio, que están en concordancia. No es que sea contrarios, no, para nada. Ese es el numeral 86. Veamos lo que dice el numeral 88 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hermanos, también me van a mandar el Catecismo de Lutero también. Lo he escuchado, pero nunca lo he leído, el Catecismo de Martín Lutero. Así es que también lo vamos a leer y lo vamos a ir exponiendo acá, porque sí hay un catecismo que se llama el Catecismo de Lutero. Vamos a ver lo que nos dice el numeral 88. Dice, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Y dice que define, ejerce plenamente la autoridad de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable. Entonces, obliga,
los dogmas son de obligatorio cumplimiento o los tenemos que creer obligatoriamente, porque no los inventa, sino que los propone, los define. Y eso está en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. La iglesia propone y el pueblo tiene que creerlo obligatoriamente, porque ha sido revelado a la iglesia. A la iglesia, como dice Hecho San Juan 16, 12, que dice, tengo muchas otras cosas que decirle, dice Jesús, pero por ahora es suficiente. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará por los caminos de la verdad. Entonces, esto de decir, proponer doctrina, se llama dogma. La iglesia lo define y nosotros obligatoriamente lo tenemos que aceptar y lo tenemos que creer. Ese es el dogma. Pero ese principio es bíblico, claro que sí. Eso es bíblico. Eso lo vamos a hallar en Hechos 16, 4. Hechos 16, 4. Ahí está el principio del dogma y la palabra dogma. Hechos 16, 4 dice, a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles presbíteros en Jerusalén, exhortándolas a que lo cumplieran o que las observaran. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Y exhortándolos a cumplirla. Vamos a ver las diferentes versiones. Dice, los acuerdos tomados los apóstoles y presbíteros para que pusieran en práctica, para que las observaran, dice, para que las observaran, dice la mayoría. Entonces, para que los cumplieran. Bueno, pero dice que iban pasando por todas las ciudades y les decían, estos son los dogmas de los presbíteros y los apóstoles, cúmplanlo. La palabra que aparece en Hechos 16:4 es dogma, dogmata. Entonces, ellos decían, bueno, esto tienen que creer. Estos son los dogmas que hemos decidido, valga la redundancia, porque dogma es decisión, mandato o decreto. Y en Hechos 16:4 está la palabra dogma. Estos son los dogmas decididos por nosotros, cúmplanlo. Ese es el corazón del dogma. Eso es el principio que viene desde ese tiempo bíblico y era de obligatorio cumplimiento. Exhortaban a que lo observaran, créanlo. Así es, esto es lo que nosotros hemos decidido. Entonces, hermanos, de ahí viene el corazón del dogma, pero es de acuerdo a la autoridad delegada por Jesús. Cualquier loco no va a decir, esto tienen que creer, pues, ¿y vos quién sos? Entonces, no tienen autoridad. Veamos lo que dice el numeral 100 del catecismo. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos en comunión con él. Ahora, el magisterio es el que enseña porque vamos a pasar a la parte bíblica, es el que enseña porque es el que ha sido designado o delegado por Jesús para interpretar las escrituras, para guiar en la fe o confirmar en la fe a sus
hermanos o a sus hijos espirituales. San Mateo 28, 20, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, ese magisterio que enseña lo vemos en Hechos 2, 42, que dicen, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros vemos que ya estaban cumpliendo esa ordenanza de Jesús de enséñenles. En San Mateo 28, 20 reciben el mandato. En Hechos 2:42 ellos ya estaban ejerciendo ese magisterio que es ejercer de maestros. Entonces todo está en concordancia, hermanos, con lo que la iglesia enseña, que es bíblicamente. ¿Por qué la iglesia enseña? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Por eso Jesús envía a Pablo para recibir instrucciones, lo que dice Hechos 9, 5, 6. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En otras palabras, se tenía que someter a los que Jesús había dejado encargado. Pero van a decir, bueno, ¿y por qué Jesús lo envía donde pecadores? Yo solo le creo a Cristo. Y yo escuchaba a unas personas que decían este día, no, yo no le creo a hombres pecadores como yo le creo a Cristo. Entonces decía, pues qué tristeza de que esta gente no haya entendido que efectivamente son hombres pecadores, la Biblia lo dice, pero son los que nos pastorean. Por eso nosotros debemos de estar adheridos. Por eso tenemos que estar unidos a nuestros pastores locales, que son los presbíteros, y a los obispos, que son los verdaderos pastores, y sus ayudantes son los presbíteros. Entonces, el que dice, no, yo solo a Cristo sigo, ese está en ignorancia. Ese está en ignorancia y pues es un renegado, porque eso significa de que tiene criterio propio y no se deja pastorear. Yo solo a Cristo sigo. No, usted está interpretando las escrituras a su manera, está leyendo afuera de lo que el magisterio enseña. San Lucas 10, 16, el que ustedes los escuchan, a mí me escucha. Eso es, hermanos, garantía de inerrancia. Eso se puede aplicar cuando se habla ex cátedra, la enseñanza infalible, porque dice Jesús, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. San Juan 14, 16 dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Entonces, por eso el magisterio no se puede equivocar cuando habla ex cátedra. Alguien dice, sí, pero el Papa dijo que él no es infalible. Eso no lo dijo ex cátedra. Eso lo dijo como una opinión de él. Pero decir que el Papa no es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, que no tiene la asistencia del Espíritu de la verdad. Y la Iglesia enseña de la infalibilidad cuando habla ex cátedra. ¿Por qué? Porque son asistidos por el Espíritu de la verdad. Y porque Jesús dijo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.
Entonces, eso es garantía de infalibilidad. Ex cátedra en materia de fe y costumbres. Entonces, dice Hechos 16:13, y cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío, dice el 14, y se lo revelará a ustedes. Y yo seré glorificado por él, dice Jesús. Entonces vemos que el magisterio está siendo guiado o iluminado, recibe revelación del Espíritu Santo. Él toma de lo mío, dice Jesús, y se lo revela a ustedes. Así va caminando la iglesia guiada por el magisterio, pastoreada por el magisterio. Pero el que anda por su cuenta, hermanos, me refiero dentro de la iglesia católica, ese, hermanos, es un renegado y estamos llenos de renegados. Y parejo, hermanos, laicos y sacerdotes, hay muchos que dejan mucho que desear, como el que yo comentaba, de que aquí pues dijo, vaya, todos van a comulgar porque Dios es amor. Padre, pero yo no estoy, yo no estoy casado, no importa. Dios es amor y pásenlo. Esos son renegados. Esa gente renegada. Esa gente, hermano, hace más mal que bien dentro de la iglesia. Y un sacerdote. Yo estaba en esa asamblea, pues en ese tiempo. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12. Veamos lo que dice. Primera de Corintios 2, del 9 al 12 dice, más bien, como dice la escritura, anunciamos lo que ni ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre ha llegado, lo que Dios preparó para los que le aman, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Entonces nosotros vemos que lo que es desconocido, algo que no ha sido revelado, Dios va revelando en el camino. Y eso no está plasmado en la palabra de Dios escrita. No está plasmado. Dios va guiando por los caminos de la verdad, como dice San Juan 14, San Juan 16, 13, 14. Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Ahí vemos que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y poderes celestiales. Entonces ahí podemos ir viendo cómo la iglesia va mostrando revelación que le es confiada. Esa es una revelación que dice que incluso en las regiones celestes la iglesia muestra la sabiduría de Dios, porque el Espíritu toma de Jesús y se lo revela a ustedes, dice. Así que eso, hermanos, el magisterio es grande. Y si nosotros no creemos, entonces no le creemos a las promesas de Jesús. No le creemos a las promesas de Jesús. Y somos incrédulos. Entonces, hermanos, yo lo que sé es que yo le creo a lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Porque
porque es la delegada por Jesús. Entonces, yo fielmente, firmemente confío en que la iglesia nos va pastoreando. Confío fielmente en eso. Hermano, ahorita estoy en vivo, le voy a enviar el enlace. Entonces, quien no confíe y confíe más en su conocimiento o en el discernimiento de su propio, ese es un ciego que está siendo guiado por un ciego que es esa misma persona. Así es que mi consejo, hermanos, cuidado con andar creyendo cualquier cosa. Ahora alguien me mandaba un link de un video del tal Elmer Scott y me decía, hermano, es cierto eso. Yo le decía, hermano, no pierda tiempo viendo a estos personajes anticatólicos. Yo no le voy a dar mi opinión porque yo no voy a ver ese video. No me queda tiempo. No puedo perder tiempo viendo cosas anticatólicas. No es inteligente. Entonces, esas personas creen lo que se les da la gana. ¿Y cómo pueden haber católicos que sigan a esas personas? No es sano, no es inteligente. Mejor agarre la Biblia, agarre el catecismo y póngase a estudiar. Y póngase a estudiar. Entonces, el magisterio es el que tiene el oficio de interpretar la palabra de Dios, ya sea oral, que es la tradición, o escrita, que es las escrituras, y ellos nos proponen o nos enseñan fielmente cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque son los testigos, porque ellos han venido caminando todas las etapas que ha vivido el cristianismo. Por eso, ¿quién más calificada o cualificada para enseñarme? Entonces, pero si perdemos la visión, pero si nosotros creemos a nuestra forma, a nuestra manera, vamos mal. No es que mi opinión es tal cosa, no me interesa su opinión. Alguien que le llegue a predicar y de esa manera, no me interesa su opinión. Eso no es lo que la iglesia enseña. Entonces, por eso andan muchas personas descarriadas. Muchas personas. Y yo pues comentaba de que el día de ayer que me mandaron un video, una hermana, ya Dios le puso que me lo enviara a mí. Mire, me dice este charlatán, es una persona que se dice ex sacerdote católico. Y yo cuando vi el video algo borroso, no se veía bien, pero menciona pues el lugar donde yo vivo y presté atención y dije yo a este lo conozco, pero anda diciendo, a mí me decían el cura protestante, es un charlatán y mi tesis la versé, dice, en 5 puntos. La idolatría, la mariolatría, dice él, el celibato, la suplantación de doctrina de Dios por doctrina de hombre
y no recuerdo qué otra tontería dijo. Ah, la confesión auricular, ni sabe qué es eso. Entonces, lo tengo cerca, hermanos. Vive cerca. Estaba en Estados Unidos, pero no sé qué delito cometió y estuvo preso y ya está en el país. Ese nunca conoció y estuvo en el seminario en Guatemala, pero con Monseñor Aguirre. Él se separó de la iglesia. Se separó de la iglesia, funcionaron como secta, ahora como que se ha adherido a los ortodoxos, pero nunca fue católico romano. Entonces él miente, dice que se fue a Roma a preparar y que allá lo ordenaron. Falso, falso. Él era un seminarista y habla, hermano, ya pueden imaginarse, dice que de un grupo que eran 10 seminaristas, 8 eran homosexuales y solo él y otro no. Son el típico charlatán, el típico, hoy visité al hermano que lo llevó al seminario y yo lo conozco y vamos a llegar a hablar con él. Ahora es unicitario, pero nunca fue sacerdote católico. Ellos se separaron, se fueron en Guatemala, se separaron de la Iglesia Católica. Este monseñor ahora pues ya no es monseñor. Entonces a esas personas he de dejarles en evidencia, porque es conocido, es vecino del hermano Vicente como un borracho. Como un borracho. La comunidad lo tiene así, como un borracho. Y ahora sale allí gritando y que aquí está mi pastor, el que me bautizó. Un ignorante. No se apegó a la iglesia fundada por Jesús y un asalariado porque les pagaban. Así es que, hermanos, cuidado, estudiemos, mantengámonos fieles al magisterio. Ahí vemos que andan unos que dicen que son antipapa, que no creen en el papa. Yo tenía un amigo, cantante español, mi gran amigo, pero cuando empezó a despotricar con el papa, aunque hoy diga que está en sujeción, no, no le creo, no le creo, porque felicitaba a la gente cuando decía, yo estoy listo para irme pues, incluso a las calles y dar mi vida, uno de estos locos, y él le dijo, qué comentario más valiente el tuyo, y dije yo, qué comentario más valiente, es una persona sin criterio, una persona que no sigue lo que la iglesia enseña. Así es que, hermanos, vamos a ir continuando. Tenemos que ser fieles a a lo que la iglesia enseña. Y pues han sido los únicos mandados. La gran comisión fue para los 11, no para cualquiera que agarre una Biblia. Cualquiera tiene una Biblia y ya se siente de que ataca a la iglesia y se siente que ellos pues no, el Espíritu Santo a mí me inspira y con eso suficiente. Esas personas inspiran lástima, pero así les han enseñado. Así les han enseñado, tristemente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que gritar, nosotros tenemos que predicar. Hay que, pues, primero acercarse a la parroquia. Y si no dan este tipo de enseñanza, decirle al padre, ¿verdad? Padre, pues,
¿Por qué no nos dan un curso de apologética? Y si no hay quien, pues con un proyector poner los videos del Padre Luis Toro, que son grandes enseñanzas, increíbles, pero pidámoslo nosotros como laicos, preparémonos nosotros, porque si no lo hacemos, hermano, el, el tiempo pasa y pues nuestras apetencias nos piden quizás ver un partido, ver otras cosas y vamos dejando para después lo que es mi formación. No podemos, no debemos nosotros, hermanos, porque vamos a dar cuenta del tiempo que Dios nos dio y Dios va a ser severo con el tiempo que nos ha regalado. Vea lo que dice San Mateo 15:14, un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Nosotros estamos siendo eh, confirmados en la fe por el sucesor de Pedro, por Pedro mediante sus sucesores. Segunda de Pedro 3:16 dice, insiste en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ahí vemos que no es bueno interpretar por nuestra propia cuenta, porque nos convertimos en ignorantes y pocos firmes en la fe. Ahí demuestra que hay una interpretación fiel y una interpretación torcida. Los que lo interpretan por su propia cuenta, fuera de la interpretación original o la interpretación oficial, por así decirlo, o autorizada. E insiste sobre esto, dice, en 2 Pedro 3:16, en todas sus cartas. Hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen con las demás escrituras. Entonces, hay una interpretación que es fiel y una interpretación torcida que los ignorantes tuercen. Todo el que no se adhiera al magisterio es un tonto, es un ignorante que interpreta a su manera. Entonces, el que la toma para interpretarla, ese es un ignorante, que los ignorantes, dice la Biblia, interpretan torcidamente para su propia condenación o su propio daño. Por eso, nosotros veamos qué dice la iglesia. Yo cuando voy a dar algún tema que no conozco muy bien, le digo a mi párroco, padre, mire, esto es lo que yo he preparado. ¿Qué me dice? Sí, está bien. Entonces, yo pues pregunto, no me dejo ir pues por lo que mi lógica me da, no. Y busco los documentos de la iglesia porque yo sé que ahí no me voy a equivocar. Pero si yo agarro la Biblia y me pongo a meditar a mi manera, entonces corro peligro de caer en ese punto de ser un ignorante torciendo las escrituras. No, mejor debo de ver qué enseña la iglesia. Segunda de Pedro 1:20 dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia.
pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Veamos cómo funciona esto. Nadie puede interpretar las escrituras por su cuenta. ¿Por qué? Porque la escritura o la profecía no vino por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo son los que han escrito. Por eso dice la palabra de Dios que vendrá otro paráclito, el Espíritu de la verdad. Entonces, el Espíritu de la verdad es el que va guiando. Por eso, nadie puede interpretar las escrituras de manera personal, porque ya está quien las interpreta lleno del Espíritu Santo. Todo compagina. Todo, hermano, todo este tema va en orden bíblicamente y con los documentos de la iglesia. Entonces, sépanlo bien, dice, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia, dice. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pegarnos a lo que la iglesia enseña, porque si no nos convertimos en tontos que interpretan a su manera, de manera privada. Así es que no podemos, hermanos, caer en esos errores. Y pues comentarles que el hermano Jesús Ferreira les agradece sus oraciones y dice que su niña ya está bien, ya se encuentra en casa, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios porque ya está bien la niña y está en su casa. Me decía que ahora pues podíamos hacer el compartir, pero pues le decía, eso fue hace, bueno, media hora antes de entrar en vivo. Así es que yo le decía que el día de mañana, pues con gusto, podemos hacer ese compartir. La hermana Gloria Díaz dice, como el video del ex sacerdote con media sotana, pastor protestante quiere engañar, no le salió. Así son. Y pues yo quisiera pues hablar con todos estos mentirosos que andan por ahí pues engañando personas. Y bueno, a este que vive cerca de mi casa, lo voy a abordar, lo vamos a abordar para evangelizarlo. Y pues ahí vamos a decirle que todo lo que él creía, todo lo que él ha dicho es falso. Porque él dice, punto número 1, la idolatría. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que adorar imágenes? Un ex sacerdote hablando esa clase de tontería, según el ex sacerdote. Entonces, vamos a hablar con caridad y vamos a ver si él acepta compartir. Si no lo hace, vamos a poner el sonido en la calle por donde él vive y lo vamos a invitar a debate. Al ex sacerdote que anda diciendo tales mentiras
y que habla de su tesis, vamos a ponernos pues allí en la esquina donde él vive y vamos a dejarlo como lo que es, como un mentiroso, porque allá anda su video en YouTube y pues eso le va a tocar, eso le va a platicar por andar denigrando a la iglesia. Así es que, pues, yo, pues, el celo que tengo yo por la iglesia, ese celo no me lo quita nadie. No me lo quita nadie. Así es que, pues, eso yo no lo puedo controlar. Eso es lo que hay en mi corazón y pues, eso es lo que yo voy a hacer. Me decía un hermano, hermano, no le haga caso, él es un loco. No, hermano, le decía, si fui a 10 minutos de Honduras a encarar a este Apolinar Hernández, falso ex sacerdote, no voy a ir aquí a 8 cuadras de mi casa. Si fui a, pues, casi a la frontera a hablar con Hugo Albornoz en medio de ese cantidad de protestantes, gritones, y no voy a ir aquí a un par de cuadras de mi casa. No, hermanos, es pues esto que siento yo por la iglesia, hermanos, yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Cuando alguien la calumnia a la iglesia, vamos a hablar con mucho respeto. Saludos a Mario Santos. Hermanos, los que no se han suscrito, suscríbanse, denle me gusta si le ha gustado y pues compartan estos videos porque esto nos ayuda pues a que más hermanos reciban estas enseñanzas. Voy a dejar mi número de WhatsApp porque pues a veces recibo sorpresas y me llama alguno de ustedes. Saludos para el grupo hermano, amigo Martín Barrientos, el grupo de WhatsApp. El domingo me dice el hermano Juan 14:6 que va a dar su testimonio aquí en mi canal. Puede ser, hermano, a las 7 de la noche, hora del Salvador, porque a las 5 voy a tener una transmisión con los jóvenes sobre la Santa Eucaristía. Entonces, con gusto, hermano Juan 14:6, pues vamos a estar en mi canal y ya estamos pues comentando, ¿verdad? Que el hermano va a estar dando su testimonio acá en mi canal. Saludos al hermano Javier Moreno, bendiciones. La hermana Bellanito Rodríguez Cortés, bendiciones. Christian Catholic, Son of God, saludos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús dice. Amo Dios Padre, yo los amo. Bendiciones para todos y saludos. Valente Barrera Luna, saludos hasta México. José Alejandro Sainz Zazueta, saludos hermano, bendiciones. Cande Arrezola, igual, bendiciones, un abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, hermano Ricardo Medina. Espero de que esté bien de salud. Sigamos creyendo. Me acaba de confirmar el hermano, pues Jesús Ferreira, que el día de mañana lo vamos a tener aquí al hermano Antisectas. Eso va a estar precioso. Y pues cuando la hermana Rosa Mendoza de González, bendiciones también. Salvador Ávila, saludos. El hermano Moisés Pérez también, bendiciones. El hermano
al hermano José Peña también, al hermano Alexander Galdames, bendiciones, hermano, y a todos, pues, a los que se han conectado y con los que hemos estado conversando. Así que gracias a todos. Gracias a todos, la hermana Gloria Díaz, y pues a los que no, al hermano Alex Gaya también, saludos y cuídense mucho. El hermano Rafael Antonio también, que vive cerca de mi casa, no lo conozco, pero pues se le aprecia mucho. Así que sigan adelante, formándose, leyéndose, estando adheridos a el magisterio vivo de la iglesia, que nunca se va a terminar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Luis Sánchez, saludo. Marc Anthony, bendición. Marc Anthony G, bendiciones. Y pues Celso Palma, la iglesia es madre y maestra. Onesíforo Cristiano también, saludos. Y pues para todos, ahí queda mi número de WhatsApp. El hermano Rigo Sebastián, el hermano Liendres Cervantes, Juan Zúñiga también, Jorge Cifuentes también. Y comentarles, hermanos, que ya pues me van a llegar unos libros que me han mandado algunos hermanos, y eso es de gran bendición para ustedes y para mí, porque voy a tener más de dónde enseñar. Así que un abrazo para todos, hermanos, que el Señor los bendiga y cuídense mucho. Pasen feliz noches y que descansen.